Así que en medio de todo esto, pruebas internas y externas estaban probando a la incipiente iglesia, a la joven iglesia primitiva. Tiempos de Calígula, el emperador, que del 37 al 41 después de Cristo, y tiempos de Nerón, emperador del 41 al 54 después de Cristo, se incrementó la ingobernabilidad, no solo para la iglesia, para toda la historia romana. La era de la historia romana, del Imperio Romano, vio incrementado de una manera impresionante la ingobernabilidad. O sea que Jesús, este anuncio de Mateo 24 es el anuncio de Jesús para decirles: se va a acabar la era judía como la conocen, el siglo judío como lo conocen, y el tiempo en el que se va a acabar es este. Estas son las señales de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, la historia de cómo los emperadores romanos se fueron volviendo locos cada vez más, y entonces la gente a la que gobernaban también en aumento su locura. Los nombres de, nada más de decir, de Calígula y Nerón son símbolo de criminalidad, ¿no? Finalmente, sigamos con nuestra historia. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús ofreció a sus discípulos consuelo. Todos aquellos que permanezcan hasta el fin de este gran disturbio social, religioso y político van a ser salvos. Esto es, no van a morir en la guerra romana con los judíos. Este no era el final del mundo físico, pero el fin del viejo pacto, que iba a culminar con su clímax o su fin real, iba a ser la destrucción del templo, antes de que esa generación pasara. Los discípulos entendieron perfectamente bien que ese fin estaba cerca y significaba el fin específico de la era judía, del siglo judío. Jesús había dejado bien claro a los líderes religiosos de sus días que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos para darlo a la gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos. Mateo 21:45. Mire, vamos a leerlos rápidamente. Y vamos a leer el 43. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y ahora vamos a leer el 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El apóstol Pablo, confirmó esto en su carta a la iglesia del primer siglo a los Corintios. Primero a los Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a su generación, pues, de esa era judía. Pedro escribe que el fin de todas las cosas está cerca en 1 Pedro 4:7. Estos evangelios del reino serán predicados en todo el mundo, dice Mateo 24:14, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí hay conflicto también. Muchas personas tropezábamos con este versículo porque no hay manera, decía uno, de que el evangelio fuera predicado en el mundo entero antes del 70 después de Cristo. Entonces nuestro primer compromiso es creer lo que la Biblia dice. Dice Mateo 24:34, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Todo esto debe referirse a lo que Jesús dice en el versículo 14. Entonces la palabra traducida mundo en muchas traducciones es de la palabra griega oikoumene. Oikoumene, la tierra habitada, el mundo conocido del Imperio Romano. La misma palabra griega es usada en Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto que se hiciera un censo en oikoumene, en toda la tierra habitada, en todo el mundo. Esta traducción nos ayuda a entender que Jesús estaba diciendo que el evangelio sería predicado en todo el imperio y a todo el imperio romano antes de que él regresara en juicio sobre Jerusalén y el templo.